Durante décadas, el poder militar global se sostuvo sobre un delicado equilibrio. La certeza de que ningún bando se atrevería a atacar primero si el otro podía devolver un golpe aún más devastador. Era la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Sin embargo, en los últimos años, este equilibrio se ha vuelto inestable. El surgimiento de armas hipersónicas ha comenzado a borrar el concepto de respuesta a tiempo. En este nuevo escenario, un país no solo puede atacar primero, sino también evitar por completo una represalia. Y en el corazón de esa amenaza, dos nombres resuenan con una mezcla de temor y fascinación: el SSCX-9 Esquifal y el Avangar. Ambos sistemas son el orgullo de la Federación Rusa. Ambos son hipersónicos. Ambos están diseñados para penetrar cualquier escudo defensivo existente. Pero no podrían ser más distintos. Uno es sigiloso, eterno, impredecible. El otro es veloz, certero, imparable. Uno es un depredador de larga caza, el otro es un puño nuclear lanzado a la velocidad de un meteorito. Y sin embargo, comparten algo inquietante. Ambos parecen diseñados no solo para intimidar a Occidente, sino también para competir entre sí. ¿Por qué desarrollar dos superarmas con objetivos aparentemente similares? ¿Por qué mantener dos programas con presupuestos astronómicos si uno podría reemplazar al otro? ¿Qué está ocurriendo dentro del Kremlin que justifique esta duplicidad armamentística? Es en este dilema donde nace nuestra historia. No todas las superarmas están destinadas a coexistir. Puede que una de ellas tenga que ser sacrificada. Puede que el verdadero enfrentamiento no sea entre Rusia y Estados Unidos, sino dentro del mismo corazón de la doctrina rusa. Y si eso es cierto, lo que está en juego no es solo la supremacía militar, sino el alma estratégica de toda una potencia nuclear. Porque si Rusia elige mal, podría condenarse a sí misma a una vulnerabilidad letal. Pero si elige bien, o logra combinar lo mejor de ambas, ningún país en el planeta podría detenerla. Este es el momento donde el destino se inclina. Y tú estás a punto de descubrir por qué. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. En una base remota cerca del Círculo Polar Ártico, cubierta por una tormenta perpetua de nieve y silencio, se esconde uno de los secretos más peligrosos de Rusia, el proyecto SSCX-9 Esquifal. Pocas armas han sido tan envueltas en misterio, tan temidas por sus enemigos y tan controvertidas por sus propios creadores. Y es que este misil hipersónico de crucero, propulsado por energía nuclear y con un alcance prácticamente ilimitado, representa más que una evolución tecnológica. Representa la posibilidad de un ataque eterno. Uno que nunca se detiene. Uno que nadie puede rastrear. Uno que, incluso después de atacar, sigue volando. La historia del Esquifal comienza a principios de la década de 2010, cuando Vladimir Putin declaró al mundo que Rusia estaba desarrollando un arma que no reconoce fronteras. Para muchos analistas, esa afirmación era exagerada. Pero con el paso del tiempo, la verdad comenzó a emerger. El SSCX-9, también conocido por su designación rusa Burevestnik, el ave de tormenta, no solo era real, sino que tenía el potencial de cambiar por completo las reglas del juego estratégico global. A nivel técnico, el Esquifal rompe todos los esquemas. No es un misil balístico. No sigue una trayectoria predecible ni alcanza el espacio exterior como los ICBMS. Es un misil de crucero, pero no como los Tomahawk o los Calibre. Su característica distintiva es su sistema de propulsión nuclear, un reactor de fisión miniaturizado que le permite mantener el motor encendido durante días o incluso semanas. A diferencia de los motores convencionales, que deben transportar grandes cantidades de combustible, el Esquifal utiliza su reactor para calentar aire atmosférico comprimido y expulsarlo a alta presión, generando un empuje sostenido y constante. Este sistema, aún en fase experimental según fuentes occidentales, le permitiría bordear el planeta múltiples veces, cambiando de rumbo constantemente, hasta encontrar el momento perfecto para atacar. Las estimaciones sobre su velocidad varían según las fuentes. Se cree que vuela entre Mach 3 y Mach 5, es decir, entre 3.700 y 6.200 km por hora,
aunque sin alcanzar la velocidad de planeo de la Vanguard. Sin embargo, su fortaleza no está en la velocidad pura, sino en la maniobrabilidad prolongada y en su imprevisibilidad. Puede volar bajo, seguir la curvatura del terreno, esquivar radares, cambiar de ruta de forma aleatoria y atacar desde cualquier ángulo. Ningún escudo defensivo actual ha sido diseñado para neutralizar una amenaza que nunca cesa de volar. El cuerpo del misil está fabricado con una combinación de aleaciones resistentes al calor extremo y materiales absorbentes de radar. Se cree que incluye recubrimientos cerámicos especiales para mitigar las emisiones térmicas del reactor y dificultar su detección infrarroja. Su tamaño es mayor al de un misil de crucero convencional. Mide aproximadamente 12 metros de largo, con un diámetro cercano a los 1,5 metros y un peso estimado de más de 15 toneladas. El motor nuclear, según filtraciones de inteligencia noruega y estadounidense, utiliza un sistema de ciclo abierto que presenta riesgos de contaminación radiactiva. De hecho, en agosto de 2019, una explosión en la base rusa de Nionoxa, que dejó 5 científicos muertos, fue atribuida a un fallo catastrófico en una prueba del Esquifal. El incidente elevó los niveles de radiación en la zona y generó una tormenta diplomática. Pero para el Kremlin, ese accidente fue un precio aceptable para dominar el futuro del armamento estratégico. ¿Qué tipo de nación está dispuesta a arriesgar la vida de sus propios científicos, el medio ambiente y su imagen global por un arma que tal vez ni siquiera funcione como se espera? Esa es la pregunta que ha dividido a expertos y estrategas. Pero también es lo que hace al Esquifal tan temido. Porque aunque su tecnología aún no sea perfecta, su simple existencia, o la creencia en ella, ya es suficiente para modificar la forma en que los enemigos de Rusia planifican sus defensas. En comparación con el Vanguard, el Esquifal tiene ventajas notables. Mayor tiempo en vuelo. Puede permanecer en el aire indefinidamente. Rutas impredecibles. Mientras que el Vanguard, aunque maniobrable, sigue una trayectoria final predecible al ser lanzado desde un ICBM, el Esquifal puede venir desde cualquier ángulo. Uso táctico flexible. Puede patrullar océanos, cambiar de objetivo en vuelo, simular rutas falsas. Pero también tiene desventajas evidentes frente a la Vanguard. Velocidad inferior. El Vanguard alcanza hasta Mach 20, 24,700 km por hora, mientras que el Esquifal apenas roza el Mach 5. Mayor exposición. Su largo tiempo en vuelo lo hace potencialmente vulnerable si se logra desarrollar un sistema de detección hiperlargo alcance. Contaminación nuclear. Cada prueba fallida puede liberar radiación. El Vanguard, aunque nuclear, no depende de un reactor para volar. En cuanto a su despliegue, hasta el momento solo Rusia ha admitido públicamente su desarrollo. Ningún otro país ha creado un misil de crucero nuclear funcional. Estados Unidos canceló su programa similar, el SLAM, Supersonic Low Altitude Missile, en los años 60 por considerarlo demasiado arriesgado para el ecosistema. China, por su parte, parece estar enfocada en vehículos planeadores más parecidos a la Vanguard. Varios altos mandos rusos han respaldado públicamente el Esquifal. El general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, afirmó en 2021 que el Burevestnik garantizará una disuasión prolongada en cualquier escenario estratégico. Sin embargo, también existen voces críticas internas. Una fuente anónima citada por el medio ruso Novaya Gazeta describió el proyecto como una carrera suicida por un arma que el mundo nunca debió imaginar. Los científicos fallecidos en Nionoxa eran miembros del Instituto de Física Aplicada de Sarov, y uno de ellos, Alexei Leonov, había advertido en un informe confidencial que el reactor podría tornarse inestable si se pierde presión atmosférica externa. Su advertencia fue ignorada. No existen reportes confirmados de combates en los que el Esquifal haya sido utilizado. Sin embargo, informes de inteligencia de la OTAN indican que en septiembre de 2023, un misil de crucero no identificado fue rastreado cruzando el Ártico durante más de 5 horas, con maniobras erráticas y una ruta que cambió 4 veces. Algunos analistas creen que fue un ensayo operacional del Esquifal sin carga activa. Si esto es cierto, estaríamos ante la primera misión operativa de un misil nuclear con autonomía infinita. Y aquí se encuentra la verdadera tensión. ¿Qué pasa si el Esquifal ya está listo y puede permanecer en vuelo semanas enteras, cambiando de rumbo, adaptándose al clima y esperando la orden de atacar? ¿Y qué pasará si nunca se lanza, pero siempre está ahí, invisible, girando sobre nosotros como un cuervo atómico? Es posible que esta arma jamás sea usada. Pero su simple existencia obliga a repensar todo lo que sabemos sobre defensa, disuasión y estrategia.
Y aún no hemos hablado del Avangard. Porque quizás, si el Esquifal ya puede hacerlo todo, el Avangard ya no sea necesario. O, quizás, el Esquifal no sea más que una cortina de humo para ocultar lo verdaderamente letal. La pregunta es, ¿cuál de los dos ganará la guerra interna por el alma nuclear de Rusia? En algún lugar del cielo ruso, invisible al radar, planea un objeto cuya velocidad desafía incluso la comprensión humana. No es un avión. No es un misil balístico. Es algo completamente distinto. Algo que reescribe las reglas del combate moderno con una sola palabra: Avangard. Mientras el Esquifal impresiona por su persistencia y misterio, el Avangard aterra por su inmediatez. Es el martillo nuclear definitivo. Una ojiva planeadora hipersónica capaz de cruzar continentes en minutos, descender a velocidades imposibles y esquivar cualquier sistema defensivo creado hasta ahora. Es, en palabras del propio Putin, invulnerable a todas las defensas antimisiles actuales y futuras. Una afirmación que, lejos de ser propaganda, ha sido corroborada indirectamente por la desesperación con la que Occidente intenta ahora crear sistemas que ni siquiera existen para detenerlo. El Avangard nace del concepto de vehículo planeador hipersónico, HGV, por sus siglas en inglés. En lugar de seguir una curva predecible como los misiles balísticos tradicionales, el Avangard es lanzado por un cohete intercontinental, actualmente el Ur-100 también conocido como SS-19 Stiletto, y una vez alcanza la altitud deseada, se desacopla y comienza a planear a velocidades de hasta Mach 20, unos 24,700 km por hora, mientras maniobra lateral y verticalmente para evitar interceptores. Esta maniobrabilidad es clave. Un misil balístico, una vez lanzado, tiene una trayectoria previsible. Pero el Avangard puede cambiar de dirección, altitud y velocidad en pleno vuelo. Esto hace que los sistemas de defensa como el Aegis, el THAAD o el GMD sean prácticamente inútiles. Ninguno ha sido diseñado para interceptar un blanco que viaja tan rápido y que no sigue una ruta fija. El cuerpo del Avangard es una obra de ingeniería extrema. Debe soportar temperaturas superiores a los 2,000 grados debido a la fricción atmosférica a velocidades hipersónicas. Por eso, está recubierto con materiales ablativos avanzados, similares a los utilizados en cápsulas espaciales, pero con una resistencia estructural mucho mayor. Mide entre 5 y 7 metros de largo, con un diseño aerodinámico que recuerda a un planeador futurista, pero con un interior capaz de alojar una cabeza nuclear de hasta 2 megatones. La dirección rusa ha confirmado que el sistema está completamente operativo desde 2020, y forma parte de las fuerzas de disuasión estratégicas de la base de Yasny, en la región de Orenburgo. Su despliegue ha sido confirmado por imágenes satelitales y reportes del Ministerio de Defensa ruso. Estados Unidos ha admitido, de forma no oficial, que actualmente no tiene forma de detener un ataque con Avangard si este se produjera. A diferencia del Esquifal, que sigue en fase de desarrollo con múltiples fallos documentados, el Avangard ya ha sido probado exitosamente en al menos 3 lanzamientos conocidos. 26 de diciembre de 2018, desde la base de Dombarovsky, recorrió más de 6,000 kilómetros hasta impactar su objetivo en Kamchatka. Velocidad: Mach 27. 7 de octubre de 2019, nueva prueba con navegación compleja y maniobras evasivas. Éxito completo. 16 de febrero de 2021, prueba en condiciones meteorológicas extremas. Confirmada su fiabilidad operativa. Las reacciones dentro del cuerpo militar ruso han sido rotundas. El general Serga Karakayev, comandante de las fuerzas de misiles estratégicos, afirmó: el Avangard representa la culminación de décadas de investigación. Lo que antes era ciencia ficción, ahora forma parte de nuestra realidad táctica. También el físico militar Mikhail Koptun, quien participó en el diseño térmico del escudo ablativo, señaló: el verdadero desafío no fue alcanzar Mach 20, sino hacerlo sin que el vehículo se desintegre a mitad de camino. Y lo logramos. Comparado con el Esquifal, el Avangard tiene ventajas claras. Velocidad extrema. Supera por mucho el límite teórico de los interceptores modernos. Despliegue confirmado y operativo. Ya forma parte de la fuerza nuclear rusa. Precisión superior. Su trayectoria terminal lo hace ideal para blancos específicos de alto valor. Sin embargo, también muestra ciertas limitaciones frente a su competidor interno. No tiene autonomía prolongada. Una vez lanzado, debe impactar su blanco.
Trayectoria dependiente del lanzador. Aunque maniobra en vuelo, su despliegue inicial es visible desde satélites. Menor flexibilidad estratégica. No puede patrullar o cambiar objetivos una vez desplegado. ¿Y si en un conflicto futuro, el Esquifal ya está rondando sobre el Atlántico, mientras el Avangar aún necesita ser lanzado desde una base terrestre? ¿Y si el Esquifal falla su reactor, pero el Avangar, en un solo golpe, destruye la capital enemiga? Esa es la paradoja que enfrenta el Kremlin. Una arma versátil pero inestable, o una arma certera pero limitada. ¿Qué se gana con el Esquifal, que no se pierde con el Avangar? ¿Y qué se sacrifica al depender de uno solo? De momento, solo Rusia dispone del Avangar. China se encuentra desarrollando su propio vehículo hipersónico, el DF-ZF, pero aún no ha alcanzado velocidades ni maniobras comparables. Estados Unidos, por su parte, ha centrado sus esfuerzos en el sistema ARRW, Air Launched Rapid Response Weapon, y el Hawk, Hypersonic Air Breathing Weapon Concept, pero ninguno ha entrado aún en servicio. La carrera no es solo contra el enemigo. Es una carrera contra el tiempo, contra los errores de diseño, contra las filtraciones tecnológicas. Y quizás, también, una carrera entre hermanos de sangre nuclear, luchando por el favoritismo de una madre llamada Rusia. Puede que el Esquifal pueda volar eternamente, pero el Avangar puede matar en un abrir y cerrar de ojos. Y lo más aterrador no es lo que uno u otro puede hacer. Es la pregunta que aún no se responde. ¿Qué pasa si se enfrentan entre sí? En las salas de guerra subterráneas de Moscú, el conflicto no siempre se libra con armas, sino con cifras, con informes clasificados, con proyecciones de impacto geoestratégico, con argumentos que rara vez salen a la luz pública. Y en los últimos años, uno de los debates más intensos no ha sido sobre cuántas armas crear, sino cuáles deben sobrevivir. Porque cuando el presupuesto, los recursos humanos y la voluntad política son finitos, incluso los imperios deben elegir. El dilema que enfrenta Rusia hoy es tan inusual como peligroso. Dos armas con promesas similares, el Esquifal y el Avangar, compitiendo por el mismo lugar en la doctrina nuclear. Ambas aseguran evasión total. Ambas garantizan penetración estratégica. Ambas afirman poder destruir al enemigo sin dar margen de respuesta. ¿Pero son realmente complementarias o están condenadas a excluirse mutuamente? Desde el punto de vista de la doctrina estratégica rusa, los dos sistemas representan filosofías opuestas. El Esquifal, con su capacidad de vuelo indefinido, propone una presencia constante, silenciosa, amenazante. Un misil que puede estar en el aire antes de que empiece la guerra, orbitando los océanos, listo para cambiar de objetivo según la evolución del conflicto. Su poder reside en el miedo prolongado, en la incertidumbre, en que puede atacar desde cualquier lugar, o simplemente no atacar, pero seguir ahí. El Avangar, en cambio, es un instrumento de precisión absoluta. Su función no es flotar ni patrullar, es golpear. Rápido. Letal. Definitivo. Si el Esquifal es el asesino que acecha en las sombras durante días, el Avangar es el ejecutor que irrumpe en plena luz del día y termina el conflicto antes de que el enemigo entienda lo que está ocurriendo. Ambos sistemas son impresionantes, pero también son extraordinariamente costosos. Según estimaciones del Instituto de Estudios de Defensa de Estocolmo, SIPRI, el desarrollo total del Avangar ha superado los 12.000 millones de dólares, mientras que el Esquifal, por su complejidad nuclear, podría rondar los 20.000 millones si se contabilizan los accidentes, el desarrollo de reactores miniaturizados y los gastos en infraestructura asociada. Rusia, pese a su poderío militar, no puede mantener dos programas tan ambiciosos sin comprometer otras áreas clave, como sus fuerzas aéreas convencionales, su flota naval o su red de satélites de vigilancia. ¿Vale la pena duplicar capacidades solo para mantener el miedo intacto? ¿O es más inteligente concentrar recursos en una sola superarma y garantizar su perfección total? En 2022, un informe interno del Ministerio de Defensa ruso, filtrado parcialmente a la prensa europea, expuso una creciente tensión entre las oficinas de diseño de ambos proyectos. El Instituto de Tecnología Termonuclear de Sarov, responsable del reactor del Esquifal, solicitó una ampliación de presupuesto, argumentando que su sistema brinda una superioridad prolongada, adaptable y táctica en múltiples escenarios. Por su parte, el equipo de diseño del Avangar, la oficina de diseño Hypersonic Reutov, replicó que el Esquifal sigue sin demostrar estabilidad operacional,
y que la Vanguard ya cumple funciones que el Esquifal solo promete. Esta rivalidad se ha traducido en retrasos, bloqueos institucionales y duplicación de esfuerzos. Se habla incluso de sabotaje blando, documentación retenida, interferencias en procesos de prueba y desacuerdos en la asignación de lanzadores estratégicos. En una reunión del Consejo de Seguridad ruso celebrada a puertas cerradas en 2023, uno de los asistentes, según filtró el periodista disidente Andrei Soldatov, lanzó la siguiente frase: o ganamos con ambos, o uno de ellos nos hará perder. Porque el riesgo no es solo financiero, es tecnológico. Mientras el Vanguard depende de un lanzador terrestre pesado, que puede ser rastreado por satélites y destruirse antes de su uso, el Esquifal aún no ha demostrado plena operatividad. Uno es más rápido, pero más visible. El otro es invisible, pero aún no confiable. Y en una guerra real, la indecisión puede costar más vidas que el error. A esto se suma un aspecto geopolítico inquietante. Algunos países aliados de Rusia prefieren uno u otro sistema. Por ejemplo, Irán ha mostrado más interés en la tecnología de planeo hipersónico de la Vanguard, mientras que Corea del Norte ha intentado replicar rudimentariamente el concepto del Esquifal, según reportes de inteligencia del gobierno japonés. Esto ha generado presión externa en las decisiones internas del Kremlin. Lo que Rusia decida ahora podría moldear la futura carrera hipersónica en regiones altamente inestables. Los analistas militares no se ponen de acuerdo. Viktor Murakovsky, estratega del grupo militar Arsenal de la Patria, señala que el Vanguard es una solución inmediata, comprobada y devastadora. El Esquifal es una idea brillante, pero incontrolable. Por el contrario, Igor Korotchenko, editor de la revista Defensa Nacional, argumenta que el futuro está en la permanencia estratégica. Un misil que nunca se detiene nunca pierde su amenaza. El Esquifal es el verdadero terror del siglo XXI. Y mientras tanto, los estrategas de la OTAN solo observan y esperan. Porque la peor pesadilla sería no solo enfrentar una de estas armas, sino ambas al mismo tiempo. Imagina este escenario. El Esquifal ya está en vuelo, sobrevolando el Atlántico, imposible de rastrear. Nadie sabe cuándo atacará. Y de repente, mientras la atención está centrada en esa amenaza, el Vanguard se lanza desde una base siberiana. En menos de 10 minutos, impacta en la costa este de Estados Unidos. ¿Cómo se responde a un enemigo que ataca desde dos frentes imposibles? ¿Cómo se disuade a un país que tiene armas que no puedes ver, ni detener, ni anticipar? Y sin embargo, esa supremacía puede colapsar desde dentro. Porque la verdadera amenaza no es siempre la que viene del enemigo externo. A veces, el mayor riesgo estratégico está en casa: dividir recursos, dividir la atención, dividir la fe en las propias armas. Puede que Rusia gane el dominio absoluto, pero solo si logra unir sus monstruos en una sola estrategia. Si no lo consigue, uno de ellos, Esquifal o Vanguard, morirá por decisión interna. No por combate, no por error técnico, sino por política, por presión, por ego. Y esa decisión podría definir quién domina el cielo del siglo XXI y quién cae desde él. En toda gran potencia, las decisiones más peligrosas rara vez se toman en los campos de batalla. Se toman en salones cerrados, en despachos alfombrados, entre hombres de poder cuya guerra no es con armas, sino con silencios, con alianzas ocultas, con traiciones necesarias. Y cuando se trata del arsenal nuclear ruso, esa lógica no es la excepción. En los últimos años, mientras el mundo se obsesionaba con los misiles hipersónicos rusos, una amenaza más sutil ha comenzado a germinar: la posibilidad de que Rusia esté saboteando su propia supremacía desde dentro. La creación simultánea del SSC-X9 Esquifal y de la Vanguard no es un accidente tecnológico. Es el resultado de una lucha de poder feroz dentro del complejo militar industrial ruso, una pugna entre facciones con visiones enfrentadas sobre cómo debe defenderse la nación. Una lucha tan feroz que, según informes clasificados a los que tuvo acceso la inteligencia francesa, ha paralizado pruebas, ha fragmentado equipos de desarrollo y ha puesto en riesgo información clave. El Ministerio de Defensa ruso opera como una colmena de intereses cruzados. Por un lado, el Instituto de Investigación de Propulsión Avanzada, Keldis, y el Instituto Nuclear de Sarov, protectores del Esquifal. Por el otro, la Oficina de Diseño Hipersonic Reutov y el Comando de Misiles Estratégicos, impulsores de la Vanguard.
Lo que comenzó como una cooperación estratégica se ha transformado en un conflicto de visiones, egos y ambiciones que va mucho más allá de lo técnico. ¿Qué ocurre cuando dos armas buscan el mismo presupuesto, el mismo espacio en la doctrina, la misma reverencia del Kremlin? En mayo de 2023, un informe interno del Consejo de Seguridad reveló que el desarrollo de componentes críticos del Esquifal, incluyendo sistemas de guía inercial resistentes a pulsos electromagnéticos, había sido retrasado intencionalmente por la negativa de colaboración del Instituto de Electrónica Militar, históricamente aliado del equipo Avangard. Este retraso, aparentemente menor, provocó el fallo de una prueba en septiembre de ese mismo año, cuando el Esquifal perdió rumbo durante un vuelo sobre el mar de Kara y tuvo que ser neutralizado por autodestrucción. Pero esto no fue un caso aislado. En julio de 2022, se filtró una grabación donde el general adjunto Andrei Cherevko, miembro del Comité de Evaluación de Armas Avanzadas, afirmaba: «Lo que más temo no es que Estados Unidos descubra cómo derribar el Avangard, lo que temo es que aquí, dentro de nuestras propias filas, alguien empiece a hacerlo antes que ellos». ¿Es posible que dentro de las Fuerzas Armadas rusas haya personas activamente trabajando para hundir uno de los dos proyectos? La respuesta no es sencilla. Pero hay evidencias inquietantes. La más grave, la desaparición, hasta hoy no aclarada, del físico Dmitry Kharitonov, experto en dinámica térmica de materiales ablativos, y uno de los principales diseñadores del escudo térmico del Avangard. Fue visto por última vez en octubre de 2021, saliendo de una reunión con asesores del proyecto Esquifal. Desde entonces, silencio total. El Kremlin no ha emitido un solo comunicado al respecto. Internacionalmente, estas grietas no han pasado desapercibidas. Analistas de defensa de la Rand Corporation han advertido que la presión interna rusa podría desacelerar la supremacía hipersónica del país antes de que alcance su madurez estratégica. China, atenta a cada movimiento, ha comenzado a adaptar sus programas hipersónicos según los errores percibidos en los rusos. Estados Unidos, más cauto, ha optado por reforzar su sistema C4ISR, Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, asumiendo que no podrá detener los misiles, pero sí tal vez interceptar decisiones defectuosas. ¿Y si el mayor error del siglo XXI no es perder una guerra, sino desarrollar las armas para ganarla y destruirlas desde dentro por orgullo? Porque si bien el Esquifal y el Avangard podrían representar el mayor poder ofensivo jamás reunido en manos de una sola nación, también podrían ser la mayor contradicción militar jamás financiada. Un misil invisible y eterno. Otro veloz y certero. Pero ambos dependientes de una burocracia que ya ha demostrado su fragilidad. Las consecuencias de este sabotaje interno no serían solo militares. Serían geopolíticas. Si uno de los dos programas cae, Rusia no solo pierde capacidad de disuasión, pierde su narrativa de invulnerabilidad. El enemigo no necesita destruir tus armas, si tú las haces implosionar. Y aquí se abre la brecha más peligrosa de todas. ¿Qué pasaría si estas divisiones internas llegan a oídos de países rivales? ¿Y si Estados Unidos o la OTAN aprenden a explotar la fricción dentro del Kremlin? ¿Y si el verdadero campo de batalla no está en el cielo, sino en los despachos y pasillos de Moscú? Un escenario planteado por la inteligencia británica en el informe Strategic Hypersonics 2030 plantea un futuro inquietante. Año 2027. Rusia sufre una filtración interna. Planos del sistema de navegación de la Vanguard aparecen en foros privados de la Dark Web. El Kremlin acusa a un científico vinculado al equipo Esquifal. El programa Avangard se suspende. Mientras tanto, el Esquifal, aún sin lograr vuelo estable, se convierte en la única opción. Pero al confiar en una sola carta aún inacabada, Rusia pierde su ventaja nuclear total. ¿Ficción? Tal vez. Pero a este nivel de guerra silenciosa, la ficción solo va un paso detrás de la realidad. Y quizás ese sea el error que Occidente está esperando, no derrotar a Rusia desde fuera, sino dejar que se consuma con sus propias armas. La historia de la superpotencia siempre ha estado escrita con tecnología, con ambición y con miedo. Pero en ninguna época anterior habíamos presenciado una carrera tan silenciosa, tan avanzada y tan potencialmente autodestructiva como la que representan el SSC-X9 Esquifal y el Avangard. No son solo armas. Son símbolos de una nueva era, en la que el tiempo de respuesta ya no existe y la disuasión se mide en milisegundos, no en megatones. Ambos sistemas,
por separado, desafían el equilibrio estratégico global. El Esquifal ofrece una amenaza constante, ubicua, imprevisible. Una sombra con alas nucleares que puede merodear indefinidamente. El Avangar, por su parte, ofrece una certeza brutal, velocidad supersónica, impacto inmediato, muerte sin aviso. Cada uno representa un extremo del espectro estratégico. Persistencia frente a precisión, presencia frente a poder, paciencia frente a furia. Pero juntos no son necesariamente más fuertes. Al contrario, podrían ser la mayor vulnerabilidad de la doctrina militar rusa desde el fin de la Guerra Fría. ¿Qué ocurre cuando dos armas, igualmente costosas y letales, se anulan entre sí por exceso de ambición? ¿Qué pasa cuando la supremacía no se mide por lo que puedes lanzar, sino por lo que decides no lanzar? Y lo más crucial, ¿puede una potencia nuclear sobrevivir al hecho de tener que elegir entre dos monstruos que ella misma creó? Rusia se encuentra en una encrucijada histórica. Tiene en sus manos la oportunidad de dominar el campo hipersónico durante al menos una década, mientras sus rivales aún intentan replicar lo que ella ya tiene operativo. Pero esa ventaja podría evaporarse si no resuelve la fractura doctrinal entre sus propios programas. Si no define un plan claro. Si no unifica visión, presupuesto y estrategia. Porque el enemigo, la OTAN, Estados Unidos, cualquier otra potencia, no necesita derribar el Esquifal. No necesita interceptar el Avangar. Solo necesita esperar. Esperar a que el Kremlin dude. A que sus ingenieros se enfrenten. A que las pruebas fallen. A que las prioridades se diluyan. Esperar a que uno de los misiles se vuelva irrelevante, o a que los dos se cancelen mutuamente. Y si eso ocurre, el mayor error militar del siglo XXI no será la creación de un arma defectuosa. Será la imposibilidad de decidir cuál arma era realmente necesaria. Quizás lo más irónico de toda esta historia es que tanto el Esquifal como el Avangar fueron creados con un mismo objetivo: garantizar que nadie jamás atacaría a Rusia sin pagar un precio apocalíptico. Pero si el miedo no se traduce en acción coordinada, si la amenaza no se convierte en doctrina coherente, entonces esos misiles pasarán a ser no símbolos de poder, sino epitafios de lo que alguna vez fue una hegemonía nuclear. ¿Qué quedará al final? ¿Una máquina sobrevolando eternamente los mares, sin objetivo claro, sin orden de atacar, sin un enemigo definido? ¿O una flecha de fuego que jamás será disparada porque sus diseñadores están demasiado ocupados discutiendo cuál dirección debe seguir? Hay momentos en la historia donde la supremacía no depende de tener el arma más poderosa, sino de tener la voluntad de decidir cuál usar, cuándo y por qué. Y ese momento es ahora. El destino no espera. La disuasión no perdona. Y la historia solo recuerda a quienes no titubearon.